Perfecto. Gracias. Bueno, primero que nada, pues agradecerles, darles una bienvenida a todos los que pueden estar el día de hoy acá con nosotros, que nos están acompañando para la presentación de este webinar gratuito de parte de Futuris Consulting. La intención el día de hoy es poderles hacer una presentación en términos generales de lo que sería la norma de desempeño 1 del IFC, que sería la Corporación Financiera Internacional, que es parte del Banco Mundial. Tal vez algunos de ustedes han escuchado ya algunos de estos términos o conocen un poquito de las normas o bien pueden tener algún conocimiento más detallado. Y la intención en este espacio es que podamos ver algunos elementos tanto de las generalidades como también de algunos puntos importantes que hay que considerar para poder aplicar la norma de desempeño, en este caso la norma de desempeño número 1. Entonces, para dar inicio con la actividad, como les digo, les agradecemos muchísimo que estén por acá. Y vamos a empezar con unos pequeños objetivos que en este caso tiene que ver con lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Tendríamos la presentación de quién es Futuris, de mi persona como expositor. Vamos a hablar un poquito del contexto de las normas de desempeño de la institución, bueno, de la Corporación Financiera Internacional, del IFC. Y también vamos a ver posteriormente ya lo que son las generalidades de la norma de desempeño 1, que se llama Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales. Cuando entremos en este punto, nos vamos a enfocar en la relevancia de la norma y en los objetivos que tiene la misma. Es importante tal vez acá hacer una salvedad, y es que, como pueden ver, nos estamos enfocando al decir que son generalidades, porque una norma de desempeño, y principalmente o especialmente en el caso de la norma de desempeño 1, es una norma bastante amplia que no podríamos abarcar en detalle en una hora. Incluso tal vez en 2 o 3 horas sería muy complejo poderla ver en detalle. Por eso es que nos vamos a enfocar en algunos de estos elementos para que ustedes puedan conocer a grandes rasgos cómo se aplica, qué vinculaciones tiene y la importancia de la misma. Entonces, esos son un poco los objetivos que vamos a tener el día de hoy. Para eso estoy por acá el día de hoy. Me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Carlos Oscar Cordero. Yo de formación soy antropólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica, y cuento con aproximadamente 17 años de experiencia en lo que son temas ambientales y sociales. He trabajado para instituciones gubernamentales y también estoy con Futuris hace algunos años. Y en estos procesos he estado participando en distintas actividades, principalmente en temas socioambientales. Fui coordinador de la Unidad de Manejo del Entorno para el Instituto Costarricense de Electricidad y también fui el coordinador de la Unidad de Factibilidad Ambiental para obras de transmisión eléctrica, que son dos tipos de obras que son bastante grandes, que tienen una serie de implicaciones, requieren créditos o financiamiento con distintas instituciones, requieren una serie de criterios importantes, y van a ver que más adelante en el transcurso de esta charla vamos a ver cómo se puede vincular este tipo de proyectos a lo que serían las normas de desempeño. Además de esto, he participado en proyectos de sistemas de administración de riesgos ambientales o sociales, o lo que llamamos SARS, tanto en Costa Rica como en otros países de la región latinoamericana, entre ellos Chile, Ecuador y Panamá, para distintas instituciones financieras de diversa índole, desde banca grande, de bancos importantes en la región, hasta también microfinancieras. Entonces, ahí también es importante un poquito la experiencia que tenemos en estas áreas. Y además de eso, he sido expositor en algunas capacitaciones y webinars, por ejemplo, como este del día de hoy y otros que hemos realizado, sobre la implementación y sobre los temas de las normas de desempeño del IFC. En ese caso, sí hemos hablado de las 8 normas. El día de hoy quisimos hacer un webinar más específico, tratando de hablar de una única norma, como para poder ir paso a paso, y posteriormente en otros eventos a futuro quizá podamos ir viendo las demás normas de desempeño. Eso es para que conozcan un poquito de mi persona. Y me gustaría también comentarles un poquito de Futuris Consulting, ¿verdad? En el caso de Futuris, a nosotros nos gusta decir que somos una empresa boutique en consultoría, ya que tenemos un equipo pequeño pero multidisciplinario en el cual podemos brindar diferentes apoyos y trabajamos con diferentes productos y servicios, principalmente enfocados en los temas de sostenibilidad. También hemos trabajado con temas ambientales, trabajamos con temas de salud ocupacional y demás. Y no solo tenemos una participación en el mercado local, llámese en Costa Rica, sino que también tenemos una amplia proyección en países de América Latina principalmente, pero se ha trabajado en más de 30 países actualmente, cuenta con experiencia Futuris. Nuestra directora Emma Tristán, también tenemos un director de comunicaciones, don Jürgen Ureña, tenemos a Mariela Sáenz, que es directora de operaciones, y tenemos un equipo de consultores, como pueden ver en la imagen. No voy a entrar tal vez en cada uno de ellos,
Pero como pueden ver, tenemos un equipo que tiene desde consultores de la parte ambiental, de la parte social, en mi caso como antropólogo también, y tenemos varios compañeros que son más del área de salud ocupacional. Entonces, es un equipo bastante interdisciplinario y nos permite atender este tipo de proyectos, como les decía, que realizamos desde Futuris Consulting. Entonces, para nosotros es un gusto poder traerles este webinar y como les decía anteriormente, la intención es poder estar haciendo cada cierto tiempo este tipo de actividades para que las personas conozcan también un poquito algunos temas en específico y puedan también conocer un poquito más de los servicios que brindamos. Quería comentarles de estos servicios. Específicamente, nosotros trabajamos, por ejemplo, con el tema de finanzas sostenibles, con debidas diligencias ambientales y sociales, en los temas de sistemas de gestión, auditorías, evaluaciones de impacto ambiental y toda la tramitología de permisos que esto requiere para diferentes empresas. También trabajamos con estrategias de sostenibilidad, suelos contaminados, hidrología, salud ocupacional, entre otros. Acá tal vez las dos primeras que tenemos en este listado, en la parte de finanzas sostenibles y debida diligencia ambiental y social, son dos temas que están intrínsecamente relacionados con las normas de desempeño. Y ahorita vamos más adelante a ver cómo se vinculan, qué relaciones tienen tal vez al hablar de finanzas sostenibles con la banca multilateral, con los intermediarios financieros, con los prestamistas y demás clientes que tienen un banco detrás que les pide una serie de gestiones y en este caso también muchas veces se requiere de las normas de desempeño. Por eso es muy importante, en el caso del webinar del día de hoy, que podamos ver algunos de estos conceptos que más adelante se los voy a explicar con un poquito más de detalle. Este tipo de proyectos los hemos desarrollado con numerosos clientes, como les decía, en diferentes países, y algunos de estos clientes, para poner solamente una muestra de algunos, tenemos desde parte de la banca, por ejemplo, la banca local o regional, como el BAC Creomatic, Banco BCT, tenemos el Banco Nacional de Costa Rica, que es uno de los bancos más grandes a nivel latinoamericano y centroamericano. Tenemos también otras instituciones financieras que pertenecen un poco más a la banca multilateral, como Norfund, Proparco, FMO, incluso el BID, entre otras. Y así también podemos hablar de diferentes clientes que hemos tenido en distintas ramas, como por ejemplo podríamos hablar de Coca-Cola en la parte de lo que sería alimentos, de Holcim en la parte de construcción, Purdy Motor, podemos hablar de CMI Alimentos, que son empresas también que tienen una participación en un mercado regional, ¿verdad? Que no son solo empresas locales. Y así también hemos estado trabajando recientemente bastante en lo que son el tema de dispositivos médicos. Por ejemplo, con Align, tenemos Terumo, tenemos una serie de empresas con las cuales también hemos colaborado en este tipo de trabajos. Y para poner tal vez un ejemplo un poco más concreto, o unos ejemplitos un poco más concretos de cómo hacemos algunos proyectos que tienen que ver con esas finanzas sostenibles y debidas diligencias que requieren la aplicación de normas de desempeño, les quería presentar así rápidamente 4 proyectos en los cuales hemos trabajado en estos temas. Por un lado tenemos el Banco Nacional de Costa Rica, en este caso, ¿verdad? Donde se colaboró con la implementación del SARS, que es el sistema, como les decía, el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Se elaboró con un análisis de brechas, el desarrollo del SARAS, se ayudó en la implementación y tuvimos que también trabajar con la política, responsabilidades y demás, que tienen muy vinculado las normas de desempeño. Otro ejemplo de este tipo de proyectos, tenemos el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, en el cual apoyamos en la elaboración de un bono verde para el PH Reventazón. El proyecto Reventazón es uno de los proyectos también hidroeléctricos más grandes de la región y con él trabajamos específicamente en la elaboración de un marco de referencia de bono verde para refinanciar la deuda del Instituto Costarricense de Electricidad. Ellos lo que querían era cambiar deuda a cara, por así decirlo, por deuda más barata. Y también ayudamos en el proceso de segunda opinión y roadshow, en el cual también se tiene que vincular los alcances y los intereses del proyecto con las normas de desempeño. Otro ejemplo que podemos ver fuera de las fronteras de Costa Rica, tenemos, por ejemplo, el caso de Martec, en el cual se hizo un proceso de debida diligencia ambiental y social. Esto fue en Ecuador, es una empresa que se dedica con el tema de pesca, todo lo que es procesamiento de alimentos de pescado y demás, en el cual se hizo un trabajo de debida diligencia ambiental y social, en la cual se contrastó la información que se tenía con las normas de desempeño y la normativa ecuatoriana. Entonces, esto es muy importante porque empezamos a ver cómo la vinculación entre lo que son las legislaciones de cada país y las normas de desempeño siempre van a estar relacionadas en términos generales.
También tenemos el caso de CMI Alimentos, que también es una empresa regional muy grande, en la que se hizo un monitoreo ambiental y social, los requisitos de lo que sería el BIT. En este caso, para este proyecto específico, se analizaron, se evaluaron más de 400 sitios entre lo que son Guatemala, Honduras, El Salvador, analizando lo que eran granjas avícolas, plantas de procesamiento de alimentos y restaurantes. La evaluación también implicó hacer una revisión de requisitos legales y contrastarlos contra las normas de desempeño del IFC. De ahí un poquito la vinculación de estos proyectos, como para que veamos cómo podemos ir viendo la aplicación de las normas de desempeño en diferentes tipos de proyectos que se tienen que hacer en diferentes países o diferentes empresas para distintas áreas. Tal vez esto es un poquito a nivel introductorio, entonces quería tal vez para ya entrar en el tema de lo que es la norma de desempeño, primero me gustaría preguntarles, o tal vez si tienen la amabilidad de indicarme, vamos a ver aquí cómo hago, aquí está. Creo que ya estaban viendo la votación, no vi, pero creo que ya estaba. Entonces, en este caso, era más que todo como preguntarles qué tanto conocen de las normas de desempeño del IFC, ¿verdad? En este caso, yo creo que ya todos votaron, me parece. Creo que, bueno, 8 de 11. Quedan tal vez dos personas por ahí de votar. Pero la intención es como conocer qué tanto ustedes saben de estas normas. Voy a darle aquí finalizar y voy a mostrarles los resultados. Como pueden ver, el día de hoy hay varias personas que están por acá que nos dicen que realmente no conocen pues prácticamente nada de lo que son las normas. Entonces, esperamos que este webinar les sea de mucha ayuda porque vamos a enfocarnos en algunos temas generales que creemos que les puede ayudar a tener un poquito de información e ir mejorando en esos temas. Para los que saben mucho, pues genial también, porque nos pueden ayudar con aportes en esta presentación o nos pueden ayudar con alguna consulta que existe y demás. Y también es importante saber que siempre se puede aprender algo nuevo y esperemos que el webinar del día de hoy les ayude con este tema también. Entonces, para iniciar, ahora sí, con lo que sería el tema específico del webinar del día de hoy, quería hablarles sobre las generalidades de las normas de desempeño del IFC. Como les decía, las normas de desempeño pertenecen a la Corporación Financiera Internacional, que a su vez, la IFC es parte de lo que conocemos nosotros que es el Banco Mundial. El Banco Mundial viene a ser esta banca multilateral que ayuda a diversos países en desarrollo, haciendo préstamos a unas tasas preferenciales, ayuda en distintos tipos de proyectos, fomenta el desarrollo en distintos países y demás. Y en 1956 ellos crean esta rama privada del Banco Mundial que se conoce como el IFC por sus siglas en inglés, ¿verdad? Pero como les digo, es la Corporación Financiera Internacional. Actualmente el IFC tiene más de 180 países miembros. Esto quiere decir que tiene como tal vez más del 90% de los países del mundo son miembros de lo que sería el IFC. Ahora bien, sí es muy importante entender, y más adelante lo vamos a ver un poquito, que no necesariamente yo tengo que ser parte del IFC o mi empresa privada o mi banco o mi institución financiera tiene que ser parte del IFC para poder aplicar las normas, sino que más bien ellos lo que hicieron fue decir, bueno, yo tengo una política de sostenibilidad ambiental y social y la pongo a disposición de todas las partes para que puedan cumplir con los requisitos necesarios y las personas o la banca, en este caso la banca internacional o los intermediarios financieros o bien los clientes, se comprometan a tener una adecuada gestión de los riesgos ambientales y sociales. Entonces, para eso, lo que ellos hicieron fue crear 8 normas de desempeño. El día de hoy, como les decía, vamos a hablar solo de la norma de desempeño 1, pero existen 8 normas como tal que fueron creadas en el año 2006. Posteriormente, las normas se revisaron, se ajustaron y salió una nueva versión, que es la actual que tenemos al día de hoy, que es la versión que estamos utilizando, que son del año 2012. En este proceso de revisión y de ajuste, se hicieron algunos cambios y mejoras en las normas de desempeño y son las que tenemos actualmente. Entonces, estas 8 normas de desempeño pertenecen, como les decía, al IFC, pero no tiene que ser solo las empresas que están, en este caso, miembros del IFC las que las pueden aplicar. Eso es lo que veíamos un poco tal vez en esta filmina. Las normas de desempeño ambiental y social buscan garantizar que cuando una institución financiera proporcione un financiamiento, se evalúen y se exijan a los clientes que mitiguen los riesgos y los impactos. Y la intención es poder estandarizar,
porque resulta ser que en diferentes países, diferentes lugares, e incluso tal vez en el mismo país, distintas instituciones financieras hacían sus análisis de diferentes formas. Entonces, lo que se busca con las normas de desempeño es estandarizar los procesos, pese que no hay una receta para que todos apliquen exactamente los mismos tipos, va a depender mucho de, por ejemplo, el tipo de institución financiera que es. No es lo mismo una microfinanciera o una cooperativa que un banco muy grande en una región, por ejemplo. Lo importante sí es darle las herramientas para que sepan qué elementos mínimos deben tener y así poder mitigar sus riesgos ambientales y sociales. De esta manera también se convierte en un estándar global que lo utilizan diferentes empresas e instituciones, que era lo que les decía, aunque no sean necesariamente clientes del IFC, sino que algunos las pueden adoptar como un marco de referencia, como una mejor práctica y poder así de esa forma tener una guía de cómo poder tratar y gestionar sus impactos ambientales y sociales. Algo muy importante también de las normas de desempeño, en este caso, es que buscó realizar una evaluación integrada, tanto el componente ambiental junto con el social. De hecho, si vemos la imagen acá que tenemos a la izquierda en esta filmina, podemos ver que algunas de las normas de desempeño, por ejemplo, la número 2, tiene que ver con temas de trabajo o condiciones laborales. Y la norma de desempeño 4 tiene que ver con las comunidades, es decir, un enfoque muy social. También tenemos la norma de desempeño 5, que tiene que ver con los reasentamientos involuntarios que generan algunos proyectos. Generalmente los macroproyectos pueden tener algo de esto. Y es un tema también muy social, que es muy importante, al igual que la parte de pueblos indígenas en la 7 o la de patrimonio histórico-cultural, que es la 8. Sin embargo, también tenemos un componente importante de la parte de biología o de la parte ambiental, como puede ser la norma de desempeño 6, que tiene que ver con la biodiversidad, o bien la norma de desempeño 3, que tiene que ver con la eficiencia del uso de los recursos. Entonces, como pueden ver, las normas son un marco general, buscan ser un estándar y además de eso incluye tanto la parte social como la parte ambiental y cada una de estas normas nos da una serie de guías y nos da una serie de recomendaciones que se tienen que aplicar. Pero como les decía, el día de hoy nos vamos a enfocar en la norma de desempeño 1 y más adelante vamos a ver la importancia de esa norma dentro de estas 8. Y pues bueno, también es importante que estas normas van a ser un complemento de los requisitos legales que hay en los países. No necesariamente es que las van a reemplazar, sino que van a complementar la legislación local y también se enfocan en la mejora continua de un proceso de gestión ambiental y social. Esto es muy importante también porque las normas de desempeño nos piden que tratemos de analizar o busquemos el análisis de los riesgos ambientales y sociales. Y esto es importante porque necesariamente, o sea, los riesgos van a depender de una serie de factores muy diversos. En este caso, muchas veces tienen que ver con el contexto del país o la región. Por ejemplo, no es lo mismo que vayamos a instalar un proyecto en una zona como podría ser un país desarrollado, como por ejemplo Estados Unidos, que vamos a tener tal vez acceso a mano de obra muy especializada, etcétera, que vayamos a hacer un proyecto en una zona donde tengamos tal vez una escolaridad muy baja, donde tenemos un subdesarrollo más amplio, donde no tenemos tal vez acceso a un sistema de energía apropiado que requiere la empresa. Es decir, hay una serie de riesgos que van a depender de ese contexto del país o región en la que estemos haciendo. Temas de conflictos bélicos, de protestas sociales, de protección de recursos, etcétera, va a ser muy dependiente de este tipo de cosas. Además, los riesgos también van a depender de la capacidad y el compromiso del cliente para abordar los riesgos. En algunos casos se pueden dar clientes o se pueden dar instituciones financieras que tienen amplio bagaje, que tienen muchísimo conocimiento, que saben muy bien los criterios, tienen personal técnico muy capaz y demás, pero también pueden haber algunas organizaciones que no tienen todo el conocimiento o bagaje para poder realizar una adecuada evaluación de riesgos ambientales y sociales y no tienen esa capacidad o peor aún, no tienen el compromiso que se requiere, que es algo que pide la norma de desempeño 1, y no tienen ese compromiso para poder implementar de forma adecuada los sistemas de gestión ambiental y social, por ejemplo. Además, también el tipo de financiamiento va a ser proporcionado, bueno, que va a ser proporcionado por las instituciones financieras, también nos va a hacer que los riesgos dependan, en algunos casos, de este tipo de financiamiento, el plazo, el monto, la tasa de interés, las condiciones crediticias que se pongan y demás. Y por supuesto, también muy importante es el historial de los prestatarios. Si tenemos un cliente que eventualmente la banca le va a brindar un monto para un crédito
pero esa persona tiene 3 denuncias en países distintos por un tipo de proyecto similar, pues eso ya enciende una serie de alertas sobre los riesgos que se tienen que identificar con este cliente. Entonces es importante también considerar el historial de los prestatarios y cuáles son sus condiciones. Y por supuesto las circunstancias específicas asociadas con el sector y las operaciones del inversor. No es lo mismo un proyecto eólico que, por ejemplo, una planta térmica, por poner un ejemplo. Obviamente todo esto va a tener distintos riesgos ambientales y sociales que se van a estar desarrollando, que tienen que ser analizados desde etapas muy tempranas para poder tener una visión pues, más amplia y completa del proceso. Esto también es muy importante porque cuando hablamos de los riesgos ambientales y sociales, las instituciones financieras tienden a, bueno, o podemos agrupar los riesgos en general en 3 grandes tipos o en 3 grandes riesgos para una institución financiera. Entonces, vamos a imaginar que el Banco Mundial o, no sé, el BID, algún otro, el IFC, va a prestar dinero a un banco que yo soy el gerente de ese banco. Y resulta ser que yo como institución financiera me expongo a distintos riesgos. En un caso puedo tener el riesgo crediticio de que eventualmente al cliente al que yo le estoy dando el dinero por una serie de procesos que tal vez no analizó, que no identificó, que no vio, se expone a no tener la capacidad de pago del crédito que yo le presté. Entonces yo me arriesgo a que ese monto de dinero que le di no se me reintegre, ¿verdad? Es un tema de riesgo crediticio. También podemos hablar de riesgos reputacionales, que esos son también muy importantes, y son aquellos en los cuales se da alguna situación, evento, se da algún impacto, se da algún riesgo que se materializa, y al final lo que genera también es un riesgo reputacional, y ahorita vamos a ver que esos son todos los riesgos en términos generales, se van a transmitir en cadena, y eso es importante porque a lo último este tipo de procesos en los cuales la reputación de la banca se ve afectada, pues obviamente es difícil de tratar de limpiar un poco el nombre de la institución, sino que se va a seguir asociando con ese evento negativo que se dio. Y en el caso del riesgo legal también se pueden dar distintos procesos en los cuales en algunos casos se hagan hasta denuncias o demandas y se acusen a algunas personas o empresas como tal a cumplir por algún tipo de daño ambiental o social que se haya realizado por un proyecto que se estaba financiando. Entonces, en este caso, lo importante de estos 3 tipos de riesgo es entender que en términos generales siempre se van a transmitir y gestionar en cadena. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente porque a quien yo le presté el dinero y para realizar un proyecto, él cometió un problema o tuvo un impacto ambiental, no me va a afectar a mí como la persona que le dio el monto o que le prestó el dinero. Al contrario, este tipo de situaciones son muy frecuentes de que se den, de que ese riesgo se vaya a transmitir hacia los diferentes niveles. Y entonces en esta forma fue cuando llegó la banca multilateral, define hacer un proceso como sería adoptar las normas de desempeño del IFC. Entonces, por ejemplo, la banca multilateral le dice al banco, a la institución financiera, mira, yo le voy a dar montos, pero usted me tiene que garantizar que va a adoptar e implementar las normas de desempeño y que va a tener un sistema de administración de riesgo ambiental y social. Esa es la forma en la que yo evito de que el riesgo se vaya dando hacia los diversos, hacia abajo, por así decirlo, a los diversos sectores. Y este intermediario financiero, este banco, esta institución de microfinanzas, este fondo de inversión, esta arrendadora, lo que hace es adoptar las normas que se le están indicando, que se le están solicitando, y él establece este SARAS. Y a su cliente, que es el que le va a prestar el dinero a términos finales, a esta persona o a esta empresa que va a realizar el proyecto X, él tiene que también adoptar estas normas de desempeño y hacer un sistema de gestión ambiental y social que le permita manejar todos sus riesgos y evitar que así se transmitan en cadena. Esto lo podríamos ver un poquito más esquemático con esta imagen. Lo que son los riesgos o los impactos que nos pueden llegar, tenemos una gran sombrilla, un gran paraguas que vendrían a ser las normas de desempeño del IFC. Esto lo que nos van a hacer es cubrir de los principales riesgos ambientales y sociales, porque, como estamos viendo el día de hoy en este webinar, la norma de desempeño 1 tiene que ver con el tema de los riesgos e impactos ambientales y sociales. Entonces, si aplicamos adecuadamente las normas de desempeño, muchos de estos riesgos no van a llegar. Y de esa manera, estas normas de desempeño van a ser ese gran paraguas para que las instituciones financieras apliquen lo que las normas de desempeño piden
y hagan un adecuado sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. Si las instituciones financieras hacen esto y a su vez a sus clientes les dicen, mira, usted tiene que aplicar un sistema de gestión, tiene que tener sus riesgos identificados, vamos a darle seguimiento, etcétera, estaríamos evitando en gran medida, y eso es lo que busca este proceso, de que ese riesgo se transmita en cadena, de que se vayan a dar una serie de impactos negativos por los proyectos aplicados. Entonces, es muy importante conocer este marco y conocer toda esta sombrilla, este paraguas que va a cubrir a todas las partes que estén debajo, ¿verdad? Entonces, las normas de desempeño son muy importantes por eso. Esto en términos generales. A manera de ejemplo, podríamos, por ejemplo, analizar esta fotografía. Si nosotros vemos esta fotografía que tenemos acá en pantalla, vemos un gran hotel, se ve muy bonito. Para las personas que son de Costa Rica, tal vez conozcan el lugar o hayan ido y lo hayan visitado. Conocen que realmente es un hotel bastante grande, tiene una reputación, por así decirlo, pues importante a nivel local. Sin embargo, si vemos el contexto de lo que vemos aquí en la imagen, podemos imaginar una serie de impactos que se debieron haber dado durante el proceso, no solo de la construcción, sino también de la operación de un lugar como estos. Si nosotros vemos, tenemos muy cercano a la costa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería la línea de playa, teníamos un sector con mayor vegetación, tenemos un hotel pues muy grande que tiene una serie de recursos, que requiere una serie de recursos como agua, electricidad, manejo de residuos, etcétera. Entonces podríamos pensar que cuando vemos un lugar así, uno dice, mira qué bonito, está todo súper bien, se ve muy bonita la montaña, el mar, pero hubo que haber analizado una serie de riesgos ambientales y sociales y de impactos que pudieron haberse dado también para poder entender cómo puedo manejar yo para este proyecto este tipo de riesgos e impactos. Entonces, si vemos este tipo de imagen, nosotros podríamos decir, bueno, algunos impactos que pudo haber tenido puede ser la afectación de zonas de bosque, puede haber un área de manglar sensible dañado, podemos tener daño a la salud de los trabajadores durante el proceso constructivo. Es una zona, tal vez para los que no conocen esta parte de Costa Rica, esto se ubica en la parte norte de Costa Rica, en una provincia que se llama Guanacaste, donde realmente hay una serie de problemas por el recurso agua. Y pues alimentar todas las habitaciones de un hotel como este, las piscinas y demás, pues también hace una demanda importante en el recurso agua. También el tema de la fauna acuática, que como les digo, hay un sector de manglar, tenemos el área de lo que sería la línea de costa y demás, y que podría darse arrastre de sedimentos, conflicto con las comunidades, entre otras. Si yo tengo un adecuado manejo de las normas de desempeño, yo podría identificar en distintas de las normas algunos de estos elementos, como la norma de desempeño 1, la identificación de riesgos y análisis de impactos. Tenemos la norma de desempeño 2, que tiene que ver con las condiciones laborales para el momento en que se hizo un trabajo en una zona sumamente caliente, una construcción tan grande, etcétera. Tenemos también la norma de desempeño 3, que en este caso tiene que ver con el uso eficiente de los residuos, perdón, del uso eficiente de la energía y de los insumos que hay. Tenemos la norma de desempeño 4, cómo eran las comunidades que estaban cercanas, qué impactos tuvieron, qué relación tuvo, cómo se vinculó al proyecto, etcétera. Y también la norma de desempeño 6, por poner algunas. Esto es muy importante que se entienda desde etapas tempranas, porque cuando llegamos y vemos un proyecto ya terminado va a ser muy difícil poder analizar todo lo que hice anteriormente. Sin embargo, si se hizo una adecuada evaluación ambiental de ese proyecto, pues debería estar toda la evidencia de que se haya realizado el proceso de forma adecuada. En este caso particular, ¿verdad? Aquí tenemos la idea del ejemplo, es que ustedes vieran cómo también para este hotel, en el caso del hotel se llama el Hotel Rio, está en Guanacaste, ¿verdad? Es un hotel muy grande, el cual se tuvo algunas denuncias, ¿verdad? En donde se le indicó o la fiscalía encontró delitos del proyecto en temas que tenían que ver con destrucción de bosque, destrucción, relleno de manglar. En Costa Rica el cambio de uso está prohibido, se hizo cambio de uso en temas de condiciones ambientales que habían. Además, un trabajador murió durante el proceso de la construcción del hotel, hubo una serie de enfermedades que tuvieron las personas ahí y claramente las comunidades se opusieron mucho al tema de la falta, bueno, por el tema de la falta de agua. Entonces, todo esto es muy importante porque si hacemos un proceso adecuado de identificación de impactos y de riesgos ambientales y sociales, muchos de estos elementos se podrían minimizar y eventualmente hasta evitar del todo
de ser posible, y tener un proyecto pues mejor gestionado, con una gestión ambiental y social más adecuada según el tema del proyecto. Y así pasa con muchos otros tipos de proyectos, principalmente los que nosotros podríamos llamar que son megaproyectos, que tienen una serie de impactos que muchas veces tal vez no los analizamos, no se consideran y al final pueden tener una serie de implicaciones muy importantes para lo que es el ambiente o lo que es la salud de las personas. Carlos Oscar. Sí, adelante. Es una consulta de Paola. Adelante. Nos pregunta cómo las empresas pueden dar seguimiento al cumplimiento de las normas de desempeño más allá de la etapa de búsqueda de financiamientos y la construcción. Sí, bueno, esa es una pregunta bastante buena. Sí, en términos generales, las empresas, el dar el seguimiento, vamos a ver ahora más adelante que la norma de desempeño 1 tiene un punto muy importante que tiene que ver con los sistemas, los sistemas sistemas de gestión ambiental y social. Y como sistema es un proceso, usted tiene que estarlo revisando cada cierto tiempo, viendo que esté bien implementado, que los nuevos impactos se hayan identificado, que se esté haciendo toda la gestión apropiada. Y eso se hace, la norma de desempeño 1 sí es muy clara en decir que la identificación y la evaluación de los impactos se tiene que hacer en la vida del proyecto. No es solo en la etapa constructiva, sino que se tiene que hacer en todas las etapas del proyecto. Entonces, ¿cómo lo van a garantizar? ¿Cómo se le pide a las empresas? Pues bueno, en este caso, la institución financiera que le prestó el dinero deberá hacer una serie de visitas cada cierto tiempo para ver el cumplimiento de esto y hacer planes de acción si no se están cumpliendo adecuadamente las actividades que tiene que realizar. Entonces, este tipo de visitas, si son proyectos muy complejos y demás, se pide que las haga un especialista que tenga conocimiento de las normas de desempeño para que de esta forma la persona que va a ver el proyecto pueda hacer un adecuado plan de acción, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como un ISAP, ¿verdad? Un plan de acción ambiental y social, para que entonces se pueda ir viendo cómo minimizar estos riesgos que están haciendo, si de verdad el proyecto está cumpliendo con todo lo que se comprometió a hacer en su sistema de gestión ambiental y social. Y también en esto ayuda mucho lo que son los SARAs para las instituciones financieras, y el cliente debería tener su sistema de gestión. Básicamente por ahí va. Igual más adelante vamos a ver algunos temitas relacionados a eso. No sé si para Paola tal vez le contesté ahí la pregunta, y si no ahora tal vez lo podemos retomar un poco. Sí, seguimos. Estoy bien, gracias. Perfecto. Tenemos otra consultita. Ajá. Dice Sanabria, buenas tardes. ¿En el proceso se consideran solamente los impactos negativos? ¿Hasta qué punto se identifican e incorporan en los sistemas de gestión ambiental y social los impactos positivos que también genera la organización? Eso está más adelante en la presentación, pero efectivamente, para responderle, adelantándome un poquito, lo vamos a ver más adelante. Sí, los impactos también, los positivos, se tienen que incluir y son muy importantes. Y eso es un fallo que mucha gente hace, que no necesariamente incluye todos los impactos positivos. Tal vez ahora, cuando llegue a esa filmina, lo podemos hablar con un poquito más de detalle, pero efectivamente sí hay que hacerlo. Para sí se tienen que identificar e incorporar. Esa sería como la respuesta corta. ¿Alguna otra, Pablo, tal vez? ¿O continuamos? Podemos continuar, sí. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Y como les digo, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto que vimos anteriormente, pues es en términos generales, como les decía, la importancia de las normas, cómo surgen y demás. Y ahora sí quiero que tal vez podamos centrarnos un poquito en la norma de desempeño 1, que tiene que ver con la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. En este caso, la norma de desempeño 1 es vital porque viene a ser una espina dorsal de la gestión. La norma de desempeño 1 funciona de una forma tal que incluye o puede incluir elementos de las otras 7 normas. Si bien las otras 7 pueden funcionar de forma independiente, también se pueden relacionar entre ellas, pero la norma de desempeño 1 es vital porque sí va a incluir una serie de elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la norma de desempeño número 7 que tiene que ver con pueblos indígenas, obviamente me va a indicar una serie de especificaciones o de detalles específicos sobre el tema de pueblos indígenas, cómo hacer la consulta, cómo incluir este tipo de comunidades, qué cuidados debo tener. Pero desde ya la norma de desempeño 1 me decía también que yo tengo que tener un proceso de consulta, que tengo que tener una adecuada identificación de las partes involucradas, etc. Entonces, la norma de desempeño 1 es como esa base. Viene a ser esa espina, como decimos ahí, la espina dorsal de las demás.
Si cumplimos la norma de desempeño 1 de forma adecuada, muchas de las otras se van a hacer mucho más sencillas en su aplicación porque ya hay una gran base, o bien algunos de los elementos ya están contenidos. Entonces, es importante, por eso quisimos hacer este webinar de la norma de desempeño 1, como para poder ver esa relevancia que tiene y quizás más adelante en otros webinars o espacios que tengamos podemos ver alguna de las otras normas y ya conocer un poquito de esa base. Entonces, sí es importante, como les decía en el ejemplo del hotel, que podemos ver que un mismo proyecto puede tener diferentes normas. Es más, un mismo impacto ambiental puede tener diferentes normas involucradas. Yo puedo estar afectando a la población indígena local y también además estar contaminando o estar destruyendo su patrimonio histórico o haber fallado en el tema de identificación de impacto. Entonces puedo tener vinculada la norma 7, 1, 8 en un mismo impacto. Entonces, es importante que entendamos eso porque no son aisladas. Ellas tienen una interrelación muy importante, es muy interesante cuando uno puede trabajar con todas y poder ver esos pequeños elementos que las complementan. Entonces, teniendo claro el rol fundamental de las normas de desempeño, en este caso la norma de desempeño 1, quería que entráramos a ver cuáles son esos objetivos que busca la norma. ¿Qué es lo que la norma como tal pretende lograr? Y en términos generales, hay 5 puntos importantes que ellos o que la norma como tal va a buscar que se cumplan. Ahora, como les digo, en este webinar los vamos a ver pues muy por encima, de una forma un poco rápida, pero en términos generales esta norma es muy completa, tiene unas bastantes paginitas para ahí donde detalla cada cosa, pero vamos a tratar de hacerlo en términos generales, igual si van teniendo alguna pregunta, si algo no queda claro, pues con todo gusto lo podemos ver. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos? El primer objetivo que busca la norma es que se identifique y que se evalúen los riesgos y los impactos del proyecto. De ahí el nombre de la misma norma, ¿verdad? Entonces, es que se haga un proceso en el cual yo pueda identificar y evaluar esos riesgos. Pero no queda ahí. Luego tiene otro objetivo y nos dice, bueno, tiene que adoptar una jerarquía de medidas de mitigación. Eso ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver cada uno de estos puntos ahorita por separado. Entonces, ese adoptar una jerarquía de mitigación, lo que me dice la norma es, ok, ya usted identificó y evaluó, pero ok, dígame cómo los va a mitigar, reducir, compensar, etcétera. Entonces, la norma sí es muy tajante en cuanto a esto, sí nos dice que se tiene que hacer este proceso y tiene que ser bien hecho. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Luego, otro de los objetivos que busca cumplir es promover el mejor desempeño utilizando sistemas de gestión ambiental y social eficaces, que es un poco la pregunta que anteriormente hacía, que cómo podemos garantizar que realmente un proyecto esté cumpliendo, que es de seguimiento y demás, pues a través de su sistema de gestión ambiental y social, que es un proceso, ¿verdad? Y este proceso lo vamos a ver ahorita. También otro de los objetivos es garantizar que todas las quejas de las comunidades afectadas y de otros actores, perdón, de otros actores sean atendidas. Eso es muy importante también, bueno, cada uno lo vamos a ver ahorita, pero sí es muy importante porque muchas veces los proyectos tienen un canal para esto, pero no le dan seguimiento, no es expedito, etcétera. Entonces ahorita vamos a ver algunas de las cosas que la norma de desempeño pide para tener este proceso adecuadamente. Y otro de los puntos, el quinto objetivo de la norma, es promover la participación de las comunidades afectadas durante todo el ciclo del proyecto. Por eso les digo, no es solo durante el proceso constructivo, sino que también está en la etapa operativa, en las etapas previas y demás. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos uno por uno para poder ir hablando un poquito en un poquito más de detalle para cada caso. Ok, no sé, me parece que vi un par de chat ahí, no sé, Pablo, usted me avisa cualquier cosa si continúo. Seguimos, sí. Adelante, sí. Okay. Entonces, en la parte de identificar y evaluar los riesgos e impactos ambientales del proyecto, es muy importante que nosotros también entendamos la diferencia entre el riesgo y el impacto, ¿verdad? En el caso, bueno, en términos generales, cuando hablamos de un riesgo, este se asocia a elementos negativos y puede ser tanto de fenómenos naturales como de elementos que el proyecto tiene que controlar. Entonces, un riesgo viene a ser un suceso que se pueda dar o un evento que se ejecuta o se da si no se toman las medidas adecuadas. Vamos a poner un ejemplo. De hecho, aquí abajo hay una lista y vamos a ver, por ejemplo, la falta de mano de obra calificada. Eso es un riesgo.
Si yo no analizo la zona en la que voy a hacer el proyecto, el país en el que estoy, si no analizo todo lo que vimos en aquel mapita inicial, en aquel mapa mundi donde venían algunos de los elementos a considerar para los riesgos, pues obviamente puedo presentar un proyecto en una zona donde tenga falta de mano de obra local calificada. Y entonces tenga que recurrir a mano de obra infantil, que tenga que recurrir a mano de obra no calificada, que empiecen a haber procesos que no están adecuadamente ejecutados, que se hacen incumpliendo las leyes del país, que se hacen incumpliendo las normas internacionales de derechos humanos, etcétera, porque no tuve el cuidado de analizar tal vez ese riesgo, por poner un ejemplo. Pero también podemos hablar de condiciones inseguras, desplazamiento involuntario, podemos hablar de falta de recursos, que es como un poco el ejemplo que vimos del Hotel Riu. En ese hotel teníamos la falta del recurso agua. Se sabe que en Guanacaste es una zona con poco recurso de agua, tiene una serie de complicaciones y tenemos comunidades cerca y hacemos un hotel de 1000 habitaciones. Pues claramente ese riesgo se podía materializar, tal como se hizo, con una serie de oposición social hacia el proyecto. O bien podemos decir algunos fenómenos naturales. Entonces yo puedo decir, mira, tengo un riesgo de deslizamiento si yo no hago los taludes de forma adecuada para que el terreno esté estable, por ejemplo. O tengo un riesgo de inundación si no hago un dique adecuado. Y si no hice el dique adecuado, pues bueno, ese riesgo de inundación es mayor, etc. Entonces los riesgos normalmente se asocian a un carácter negativo y tiene que darse ese proceso. Ahora bien, en el caso de los impactos, y aquí era donde decía que iba a ampliar un poquito más con la pregunta anterior que se hizo, y es que los impactos sí pueden ser positivos o negativos. Sin embargo, muchas veces las personas tienden a analizar o a considerar la palabra impacto siempre como algo negativo. Sin embargo, tiene ambos valores o tiene ambas consideraciones. Por ejemplo, para hablar un poquito en atención a la respuesta que va a la pregunta que nos hicieron anteriormente, yo podría desde el punto de vista social identificar una serie de impactos positivos de un proyecto. Yo puedo decir, bueno, aquí hay uno en la última línea, está generación de empleo, ok, yo voy a generar empleo. Puedo hacer reactivación económica en la zona. O sea, yo llego, hago un proyecto y ya la vecina hizo una sodita y vende comida y ya la Asociación de Desarrollo Local se unió para poder ir una mejora en un camino, etcétera. Entonces, eso reactiva mucho la economía local. Podría decir que también un impacto positivo es mejoras en infraestructura que el proyecto va a traer. Podría decir que también un impacto positivo es el entrelazamiento, creo que se dice así, entre diferentes pueblos, zonas, personas. Yo puedo llegar y encontrar un sitio arqueológico y entonces ese sitio arqueológico me sirve para fomentar un proceso educativo en la zona, que se genere un poquito de visitación turística, etcétera. Es decir, hay una serie de impactos positivos que se pueden generar en muchos proyectos, pero no siempre son considerados. ¿Y cuáles son los impactos que la gente sí siempre escucha decir? Ah, mira, es que están contaminando el río, están contaminando el agua, o genera mucho humo, entonces tienen una serie de vapor, hay contaminación del aire, del suelo, tenemos mucho ruido, tenemos generación de residuos, etcétera. Y dentro de esos también podemos hablar del descontento social, de la destrucción del patrimonio arqueológico y cultural, entre otros que, como les decía, si hacemos un adecuado proceso de la norma de desempeño 1, muchos de estos impactos y riesgos debieron haber sido identificados desde etapas tempranas y así tener un plan de acción para que no se conviertan necesariamente en impactos negativos. Ahora, algo muy importante que sí la norma pide es que los impactos negativos tienen que ser tratados de llevar a cero, es decir, que no tengan una tasa neta negativa. Vamos a tal vez ponerlo eso en un ejemplo más concreto. Si, por ejemplo, yo llego y corto 1000 árboles, no voy a hacer un proceso de reposición, compensación de 1000 árboles. O sea, perdón, de 100 árboles, porque ya eran 1000 los que corté y estoy poniendo 100. Es decir, debería no quedar una tasa neta negativa. Yo no puedo llegar y decir, mira, voy a construir un proyecto que tenga que ver con caminos y las aceras solo las hago en ciertos pedacitos, por ejemplo, ya entonces en otras zonas donde también hay un riesgo por el tema de peatones, pues ya estaría teniendo una tasa neta positiva, tengo que tenerla negativa. Eso es lo que pide la norma, que las acciones que se van a hacer contra los impactos negativos den una tasa neta negativa, es decir, que se trate de abarcar la totalidad del impacto, que no quede un remanente.
¿verdad? Entonces eso es importante, que quien establece los impactos y las medidas de control ambiental, pues haga todas las medidas correspondientes para tener bien controlado esto. Por lo que, y como está ahí abajo en ese recuadrito gris, es fundamental que se realice una adecuada evaluación de impacto ambiental en las etapas iniciales para el proyecto, que incluyera tanto la variable ambiental como la social. Si esto se hizo bien y mucho de esto se fue considerado y la persona tenía conocimientos en normas de desempeño o al proyecto se le exigió que tenía que tener el cumplimiento de las normas de desempeño porque la banca multilateral o la institución financiera que estaba financiando, valga la redundancia, está solicitando esto, pues si se hizo de una forma adecuada, cuando se llegan a las etapas de construcción o de operación, muchos de estos impactos o riesgos son mínimos. Ahora, no podemos decir que la totalidad de impactos se puede quitar, ¿verdad? Los negativos, al menos. Siempre un proyecto va a implicar una serie de condiciones que están modificando el medio ambiente, que están modificando las condiciones iniciales del sitio, pero se puede buscar que sea de la mejor forma posible. Entonces, esto es muy importante, como les decía, porque es la base de muchas de las otras normas de desempeño cuando hablamos de la identificación de impactos. La norma de desempeño 1 sí nos pide que lo hagamos con riesgos, impactos y que tengamos estas consideraciones. ¿Qué? No sé si por el momento vamos bien. Continúo con la siguiente. Si recuerdan, el segundo objetivo que hablábamos de la norma era de adoptar, implementar la jerarquía de mitigación. Entonces, cuando hablamos de una jerarquía de mitigación en impacto ambiental, lo que nos dice es que lo primero que tenemos que hacer para todo proyecto, actividad, bueno, actividad, obra, proyecto, que es como generalmente se describe, se tiene que hacer una identificación y una anticipación de los impactos y de los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer, vamos a ver el ejemplo que está aquí en la fotografía, que es una carretera. Entonces, si yo sé que voy a hacer una carretera, pues yo debería identificar la zona, ver en qué lugares pasa, cuántas comunidades hay, si tiene una zona protegida, si tiene no sé, una serie de quebradas, si tiene algunos ríos, si tiene, etcétera. Si yo identifico todos los elementos que hay en ese entorno, yo puedo anticipar algunos impactos o proyectos del proyecto y si yo logro eso, los puedo evitar también. Entonces, por ejemplo, yo identifiqué que hay 50 comunidades a lo largo del diseño de la ruta de la carretera. Pero resulta ser que yo puedo decir, mira, ya identifiqué estos sectores, voy a anticipar protestas, daños, etcétera, y voy a hacer un cambio de diseño. Entonces, si yo hago un cambio de diseño y ya no paso por 50 comunidades, voy a pasar por 30, tal vez la ruta aumentó en cierta cantidad de kilómetros, pero evité la afectación a una serie de comunidades o evité pasar por una zona muy sensible o evité tal vez tocar un parche de bosque importante, etc. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es la identificación, luego evitar todo lo que se pueda, estos impactos y daños. Luego podemos minimizar o reducir esos riesgos, ¿verdad? Como les decía, yo también puedo reducir la cantidad de población que hay, reducir la cantidad de centros poblados, de educación, bueno, de centros educativos que hay, etcétera. Posteriormente, yo puedo restaurar o rehabilitar algunas condiciones. Por ejemplo, un camino. Yo puedo llegar y decir, bueno, voy a utilizar un tramo de camino existente que estaba en muy malas condiciones, pero que me ayuda si yo lo puedo restaurar, lo rehabilito y ahora es parte del diseño. La comunidad ganó que ese camino ya está bien y no va por otro lugar nuevo, sino que se utilizó la misma ruta anterior. Entonces, ahí yo estoy restaurando algo que ya existía, lo estoy rehabilitando y también eso me permite minimizar también a la vez. Y de último, dejar el tema de la compensación. Esto es lo que busca la jerarquía de mitigación, que lo último que vayamos a hacer sea compensar, porque muchas veces se tiende a compensar con dinero. O sea, eso es como algo que se da muy común. Voy a poner tal vez igual, podemos verlo en este ejemplo de la carretera. Puede ser que uno llegue y hace el trazado y el trazado requiere la corta de cierta cantidad de árboles y se cortaron 1000 árboles. Entonces, el proyecto lo que propone es sembrar 1000 árboles, o 2000, o 3000, o la cantidad que sea. Sin embargo, ahí lo que yo estoy haciendo es compensando un árbol por otro árbol. Y no necesariamente la medida es la más efectiva.
Incluso en algunos casos lo que se hace es que a las personas se le paga el valor de la madera y no se le repone el árbol. Si alguien era dueño de un sector de bosque, los proyectos pueden decirle, mira, le vamos a cortar 50 árboles, nosotros se los trozamos, le conseguimos las guías para que usted haga con ellos, los pueda llevar a un aserradero y usted tenga todo el costo de la madera y yo se los pago a X monto. Y ni siquiera se repuso, por así decirlo, el árbol. O bien, cuando se reponen, esa medida de compensación tampoco es un árbol de 20 años que tenía ya, de un ecosistema complejo, sino que usted lo que está poniendo es una planta pequeña que tiene que pasar cierta cantidad de años para poder decir que estaba restaurando, rehabilitando un ecosistema. En este caso, lo que estarían haciendo es más una compensación. Y en algunos casos también, como les digo, las compensaciones económicas tienen un gran problema, y es que mucha gente las quiere, las pide, pero lamentablemente no las maneja bien. Entonces, por ejemplo, si por el camino que se tiene que ampliar o hacer la carretera y se tiene que destruir una vivienda y esta vivienda se le paga a la persona y esa persona o no era ordenada o tenía problemas de bebida o debía mucho dinero, a lo último la persona queda sin dinero y sin vivienda. Entonces, ese tipo de compensaciones son las menos que se buscan. Y lo que se busca principalmente dentro de la norma es poder identificar, evitar, minimizar, restaurar y, por último, compensar, que lamentablemente no es en el orden en la que muchas personas o proyectos hacen sus evaluaciones de impacto ambiental. Ok, esto es un poco el tema de la jerarquía de mitigación que se pide. Y ahora vamos a ver el cuarto objetivo, que tenía que ver con promover el uso adecuado de los sistemas de gestión ambiental. En este caso, cuando hablamos de un sistema de gestión ambiental, como todo sistema, ¿verdad? En este caso, debe ser capaz de ayudar en la gestión de los riesgos y de los impactos identificados y considerar al menos estas etapas: la planificación, la parte de hacer, el evaluar y el actuar. Entonces, si por ejemplo un proyecto ya tiene muchos años de estar y era, vamos a poner, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico. Ese proyecto hidroeléctrico se construyó, ya tiene 5 años de operar, muchos de los impactos están mitigados, etcétera, pero resulta ser que quieren cambiar y hacer una, vamos a ver, quieren tal vez modificar la casa de máquinas y meter otras 2 turbinas, por ejemplo. En ese caso, es una nueva actividad que se está haciendo y vienen nuevos impactos, vienen nuevos riesgos y esos deben ser analizados, considerados, deben también tener un proceso riguroso de ver cuáles impactos pueden darse y también tener una serie de controles en el proceso. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de mucho de esto? A través de la planificación y también de la evaluación. En el caso de la evaluación, cuando uno hace visitas, hace revisiones, auditorías o demás, esto nos permite ir al lugar, ir al sitio y contrastar lo que realmente se está haciendo, qué evidencias tienen de lo que se hace. Y de esa forma uno sí puede decir, y era lo que comentaba anteriormente, ok, vamos a hacer un plan de acción para poder tener esto al día. O mira, no hemos avanzado en este tema de estos impactos que tenemos acá, estos riesgos son muy factibles de que se den, pues necesitamos hacer un plan de acción y este plan de acción lo vamos a ir implementando de aquí a 6 meses y vamos a pasar informes y demás. Si las empresas tienen, vamos a ver, si la banca multilateral le prestó a la institución financiera un monto que se le dio a un cliente, es posible que, bueno, es posible, no, generalmente uno de los puntos que se solicitan dentro de los ARAs es que deben tener un proceso de informe o de reporte periódico. Generalmente en algunos casos es de una vez al año un reporte que se hace. Entonces, con esos reportes uno le puede dar seguimiento a cómo se está cumpliendo con toda la evaluación ambiental y social y de ese seguimiento que se tiene que hacer. Entonces, esto es como para contestar un poco la pregunta que se hizo anteriormente. ¿Cómo hacemos? Bueno, a través de un sistema de gestión ambiental que esté debidamente implementado, que las personas lo sepan llevar a cabo y que se le dé seguimiento y que se le dé obviamente evaluación al proceso. Ok, y como todo sistema, pues claramente incluye el proceso de mejora continua. Es decir, no tenemos que esperar 10 años para hacer una revisión y si hay que hacer una versión 2. Puede bastar con que haya una nueva tecnología, un cambio de tecnología, que haya una nueva actividad o subobra. Puede bastar con que alguien diga, mira, vamos a sentarnos a hacer una evaluación cada año, cada 2 años de lo que teníamos y así se puede ir haciendo una mejora continua del proceso. Okay. Igual si ahora alguien tiene dudas con eso, pues igual lo podemos ver en detalle.
Luego, el cuarto objetivo que hablamos anteriormente tiene que ver con promover la participación en el proyecto y esto tiene que ver desde las etapas tempranas. Tenemos que promover esto, que la gente participe, que los actores claves sean los que estén, que realmente la identificación de actores claves o stakeholders sea adecuada, que participen en procesos idóneos y demás, y promoverle las facilidades para que lo hagan. Además, también se nos pide en la norma que tenemos que registrar y recibir todas las comunicaciones de las partes interesadas y tienen que quedar registradas, es decir, tenemos que llevar una trazabilidad. Y de esas comunicaciones, de esos asuntos que plantean las comunidades o las partes interesadas, se tienen que analizar. Por ejemplo, que una comunidad diga, mira, no pase la carretera por ese sector, pero mira, ¿por qué? Ahí no hay nada. No, es que resulta ser que en ese terreno nos reunimos una vez al año toda la comunidad para hacer una celebración al santo del pueblo, por ejemplo. Pues bueno, entonces hay que analizar lo que la comunidad nos está diciendo. Tengo que tener en consideración lo que me dicen. Y también tengo que poder determinar cómo abordarlo, porque no necesariamente todo lo que me digan o pidan yo lo puedo hacer, o el proyecto lo puede hacer o debe hacerlo. Sin embargo, hay algunos elementos que sí son importantes que se analicen y tener toda la trazabilidad del proceso. Además, algo muy importante es que se informe a las partes involucradas sobre el proyecto y los temas de interés. E informar no es solo decir, llevamos un 20% de avance del proyecto, llevamos un 100% de avance del proyecto, porque muchas personas o comunidades ni siquiera saben a lo que eso refiere. Pero si se comunica lo que se está haciendo, volviendo al ejemplo de la carretera, mira, vamos a hacer el nuevo tramo, se va a cerrar tal carril, va a estar cerrado 2 meses, se tiene esta ruta alterna, se le presentan croquis a las personas, se pone rótula, etcétera. Es distinto ese tipo de información que simplemente decir llevamos un 20% de avance, por ejemplo. Y los mecanismos obviamente tienen que tener una serie de condiciones apropiadas. Ahorita también podemos hablar al respecto. Y en el caso también, que es muy importante, es que se pide disponer de mecanismos de reclamación y de dar respuesta oportuna y documentar. Eso lo vamos a ver ahorita, un poquito más adelante, pero aquí lo que quiero digámosle, énfasis, es que muchas veces los mecanismos no se piensan para la gente a las que van dirigidos. Muchas empresas piensan que por tener una página de internet donde tienen una parte de comentarios, con eso ya cumplen. Y hay personas que no saben leer, no saben escribir, no tienen una computadora, no tienen acceso a internet. Entonces, ellos no tendrían realmente mecanismos para poder externar sus reclamaciones. Entonces, eso es muy importante. Y en el quinto objetivo que hablábamos anteriormente tenía que ver con los mecanismos de atención de quejas. Es entonces un poquito de lo que estaba hablando anteriormente. Tiene que ser adecuado a la magnitud del proyecto, ¿verdad? No le vamos a pedir a una empresa muy pequeña, de un proyecto muy local, que salgan todos los diarios del país. Pero sí le podemos pedir un proyecto muy grande que tiene una serie de implicaciones que no solo tenga un papel pegado en una pizarra informativa. Es decir, tiene que estar adecuado a la magnitud del proyecto. Debe ser transparente y comprensible y culturalmente apropiado. Es decir, si tenemos población indígena, por ejemplo, tenemos que tener un mecanismo en el cual ellos también entiendan la información. Se tiene que tener información, ojalá gráfica, texto que sea, ojalá adecuado para el tipo de población a la que va, tener distintos mecanismos, que no solo sea un único mecanismo, sino también tener abierta una ventanilla de atención, tener un número para llamadas telefónicas, etc. También el darle la atención expedita. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos molesta que hacemos una queja y pasan 2 meses y ni siquiera nos dijeron su queja fue atendida? O sea, tenemos que también darle atención a lo que las personas dicen y que se vea que realmente el proyecto está interesado en eso. Y también muy importante es que en casos que sea necesario, se puede recurrir a expertos externos o partes neutrales, como cuando hay un conflicto grande que tal vez el proyecto no ha podido resolver con una comunidad, se puede hacer una mesa de diálogo, se puede contratar los servicios de un especialista en este tipo de temas para que pueda sentar a las partes y buscar mecanismos neutrales para tratar de solventar algunos puntos. Entonces, los mecanismos de atención de quejas son fundamentales, también están en la norma de desempeño 4, están en la norma de desempeño 2, están en la norma de desempeño 5. Sin embargo, en la norma de desempeño 1 nos da todas estas generalidades que es importante conocer. Para ir terminando un poco la presentación, algunas consideraciones importantes y abrir un espacio de preguntas si alguien tiene alguna duda, es que las normas de desempeño, como dije anteriormente, no van a reemplazar la normativa del país. Son más un complemento. Estas vienen a ser en algunos casos más rigurosas, como dice en la parte 2,
que la misma legislación del país. O sea, realmente en países tercermundistas o en vías de desarrollo, generalmente la legislación que tienen algunos países es muy pobre o deficiente en algunos elementos, entonces las normas de desempeño no es que reemplacen la normativa, pero por ser más rigurosas es como la mejor práctica a utilizar. Entonces es muy importante esto y utilizarlas de forma complementaria. Si en algún país alguna norma, alguna ley es más rigurosa que lo que dice la norma de desempeño, que también puede pasar, pues aplicamos lo que dice la legislación, claramente, ¿verdad? Siempre la idea es buscar aquel elemento que sea más riguroso, que me dé mejor atención de los riesgos ambientales y sociales. Les decía anteriormente que también aplicar la norma de desempeño de forma apropiada requiere de criterio técnico, de conocimientos, ojalá de las otras 7 normas. Si alguien va a ir a hacer una visita de un proyecto y tiene que aplicar la norma 1, pues que conozca de las otras normas es fundamental, porque como les decíamos, es la espina dorsal, y hacer esa espina dorsal tiene muchas o muchos elementos que van a estar intrínsecos en las otras normas, entonces se puede hacer una serie de observaciones, de aplicaciones y demás. Y también algo muy importante, y lo decía anteriormente, que cuando no se aplica bien la norma de desempeño, muchas veces los proyectos que se les hizo una evaluación de impacto ambiental, uno las ve que estaban enfocadas más a mitigar que a evitar los impactos ambientales y sociales. Es decir, uno ve que esa pirámide de la jerarquía no necesariamente fue lo mejor. Uno ve que vienen muchas compensaciones, que se afectó tal cosa, compensamos de tal forma, que se afectó un camino, pues lo compensamos así. O sea, no busca o no se encuentra en una evaluación ambiental o una evaluación de impacto ambiental apropiada. Cuando no es apropiada, cuando no tiene bien la norma de desempeño, uno ve que tiene esta serie de problemas, ¿verdad? Que se enfocó mucho en la parte de mitigar. Y por último también que se debe incluir, y es algo que decía ahí anteriormente en las últimas filminas, que se debe incluir a las comunidades y partes interesadas en todas las etapas del proyecto y ojalá desde las etapas tempranas. Hablamos de partes interesadas, no es solo la comunidad, es también algunas organizaciones, tiene que ver con personas individuales, tiene que ver con grupos indígenas, tiene que ver con una serie de elementos o de áreas o de personas que tienen que estar vinculadas con el proyecto. Y eso es sumamente importante porque tienen que ser adecuadamente informados, incluidos y demás. Y como vimos anteriormente, es importante dejar la trazabilidad de todo este tipo de procesos. En términos generales, básicamente con eso estaríamos. Sí quería decirles que las normas de desempeño se encuentran obviamente disponibles en la página del IFC. En esa página ustedes pueden encontrar la información de las 8 normas, vienen en diferentes idiomas. Creo que todos acá hablamos español, entonces están en español, pero también están en portugués, inglés y otros idiomas. Y están en su última versión, que era la del 2012. También importante que sepan que hay otra serie de documentos que son complementarios a las normas de desempeño, que se llaman las guías más de medio ambiente, salud y seguridad, y también tiene otra serie de elementos, el IFC, disponibles para las personas que quieran revisar las guías por industria, las guías por sector, que dan una serie de información de cómo poder aplicar y tener presente los riesgos e impactos ambientales y sociales en diferentes tipos de proyectos. Y tal vez como para habilitar ya el espacio de preguntas, sí quería decirles primero que vamos a tener próximamente un curso de normas de desempeño, donde ya sí hablamos en detalle de todas las normas. Vamos a ver las 8 normas, qué son, para qué sirven, cuáles son los objetivos, hacemos ejemplos, hacemos una serie de procesos. Y aquí tienen un poquito la información, por si alguno está interesado, igual nos pueden contactar y con mucho gusto podríamos estar conversando al respecto. También por aquí les queda mi contacto, en el caso mío está mi número de teléfono y correo, y les agradeceríamos que por favor nos ayuden con lo que sería una pequeña encuestita de satisfacción sobre este webinar. A nosotros nos ayudaría muchísimo para poder mejorar, ver qué tema les interesa, ver qué les pareció la información, si están interesados en otros temas similares. Y también les quería comentar que en Futuris Consulting estamos o estaremos haciendo, estaremos haciendo una serie de webinars también de este estilo, gratuitos, de 1 hora, hora y media, de diferentes temas de sostenibilidad en diferentes elementos. Entonces, para que ahí los vamos a estar comunicando, los vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales y demás, por si alguno de ustedes tiene interés en participar, pues son bienvenidos. Y creo que con esto les dejaría un espacio para preguntas. Lo que sí voy a hacer es que yo creo que a Pablo no le di el enlace, ¿verdad, Pablo? Para poderlo poner en el chat.
Entonces voy a... Yo lo tengo, la presentación, yo la Ah, tengo aquí en mi computadora, ya lo voy a poner ahí. perfecto. Igual yo creo que ya le di dejar de presentar. Nada más como para pedirles ahí la colaboración de... Vamos a ver. Eh, no sé si están viendo... No están viendo pantalla, ¿verdad que no? Ah, No. no. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces yo creo que mientras Pablo les pasa ahí, voy a tratar de dejar tal vez la imagen de ahí el contacto por si alguien lo necesita apuntar o algo. Entonces voy a dejar esa página por ahí y abro el espacio por si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario, pues bienvenido sea. Y eso sería de parte mía. Entonces voy a poner aquí la pantalla nada más para que tengamos. Ay, creo que puse la que no era. Entonces, si no hay preguntas o no sé si alguien tendrá alguna duda o si había alguna en el chat, Pablo. No, en el chat no tenemos consultas. Ok. A ver. Bueno, tenemos una mano levantada, si no me equivoco. Sí, yo no sé si soy yo, Adriana Sanabria. Sí, adelante. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. De verdad es que bastante interesante. Y bueno, en mi caso, que sí, pues ya yo trabajo mi trabajo está relacionado en tema de la parte pues social y ambiental. Sí Ujú, me parece bien, bien interesante todo este sistema y llevarlo de verdad actualizado y dar ese seguimiento. Y me surge, nada más se me viene a la mente el tema que nosotros, con el que nosotros lidiamos, que es la empresa para la que yo trabajo, que está ubicada en Guanacaste. También hay problemas severos de acceso al agua. Entonces, ciertamente se convierte, y la industria de nosotros, aunque no ocupa tantísima agua, pues sí para operar y demás siempre, pues es un recurso vital. ujú, Entonces acá es como, ¿verdad? Como ir cerrando todo eso que nos comentaba Carlos. Es un riesgo, ciertamente, de la compañía, pero también es algo que no es al 100% responsabilidad nuestra, sino que ya es algo que tiene el entorno, ¿verdad? Pero qué importante entonces dar ese seguimiento, porque casi que lo que nosotros vamos a hacer en toda esa priorización no va, y casi que nos va a obligar el mismo entorno a trabajar sobre algo de compensación, ¿verdad? Que es lo que tal vez quisiéramos hacer menos. Pero ahí es donde ya yo empiezo a sumar todos los elementos y digo, bueno, entonces, qué importante es dar ese seguimiento de sistema de quejas y de comunicación con mis stakeholders y demás para, verdad, mantenerlos informados y decir, bueno, aquí yo soy como un miembro de la comunidad más que estoy siendo también de una u otra forma afectado por este riesgo que ya presenta mi entorno, pero también ujú. es un riesgo al interno de la compañía. Y estoy aquí para poderlo también, ¿verdad? Solucionar y dar el seguimiento y ver cómo podemos apoyar. Ciertamente no tengo la solución en un tema tan delicado como el agua y muchas Ujú. industrias tendrán ese problema, ¿verdad? Pero aquí estoy, ¿verdad? Aportando y es un elemento que va a ser parte de este sistema de gestión ambiental y social mío, ¿verdad? Aunque ya Perfecto. no me van a dar más las manos, ¿verdad? Para poderlo evitar, porque es algo del entorno, ¿verdad? Entonces nada más quería como dejar ahí ese comentario. Y no, te agradezco mucho por el comentario porque es cierto. Vamos a ver. Es casi imposible decir que un proyecto va a tener cero riesgos o cero impactos. El detalle es que cuando estos impactos o riesgos que se identifican son realmente severos, son realmente importantes y pueden afectar el proyecto de una forma, de una magnitud muy amplia, ¿verdad? Muchas veces, y no lo digo por su caso particular, ¿verdad? Claramente que no. No tampoco conozco cuál es el tema en el que labora, pero muchas veces lo que se hace es decir, bueno, aquí el proyecto no puede ir. Es decir, eso iría incluso en la prefactibilidad del proyecto y decir, bueno, ya y este proyecto no tiene agua y yo necesito mucha agua y realmente aquí voy a tener una manifestación todos los días que me va a estar cerrando la planta, y pues realmente esto nos hace inviable el contexto del sitio, que era lo que veíamos en aquel mapita mundi, ¿verdad? Y el contexto puede ser que haga que la empresa tenga que estar en otra zona. No todos los casos van a ser así, pero puede ser que entonces alguien diga, bueno, entonces, ¿cómo hago alianzas público-privadas para generar algún tipo de pozo comunal o para la empresa, algún tipo de sistema en el cual yo pueda implementar no solo mejora para mí, sino también para las comunidades vecinas?
y más bien, como usted dijo, convertirme en un aliado de estas comunidades. Eso está mucho en la norma de desempeño 4, pero nada más como para comentarlo. Es decir, hay algunos elementos que uno puede tratar de trabajar para minimizar esto y mejorar las relaciones con esos stakeholders y las comunidades. Hay todo un documento de esto del IFC, también le recomiendo ahí por si en algún momento quiere verlo. Y si en algún momento hacemos un webinar sobre la norma 4, ahí también la invitamos. También. Gracias, voy a estar atenta. Y sí, y buen punto ese de la prefactibilidad del proyecto, pero ¿qué pasa? Y ahora, vuelvo al punto de dar ese seguimiento, porque y ahora con toda la parte del cambio climático, ¿qué pasa si hace 20 años que empezó mi empresa no presentaba ¿verdad? Ese problema y ahora sí, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, ¿cómo, ¿verdad? Estar preparados, ¿verdad? sí. Ir identificando esos riesgos, no solo al interno, sino también de todo el entorno, ¿verdad? Correcto. En este caso, bueno, creo que por acá, creo que está Emma, pero no sé si está Emma en el chat, pero sí es importante porque ahora muchos de los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales que están haciendo los intermediarios financieros y demás, están incluyendo la variable de cambio climático, porque efectivamente es un tema súper importante y como usted dice, tal vez hace algunos años no lo tenía, entonces están buscando cómo prepararse para algunos eventos de este estilo. Claramente es complejo, más en una empresa si ya tal vez está funcionando desde hace algunos años, pero un sistema de gestión, recordemos que como sistema tiene que ir incluyendo los nuevos retos, todo lo nuevo que está saliendo, los riesgos, los impactos, y si la carencia de agua o la zona o los riesgos de inundación de un sector que antes no se inundaba y ahora sí, por ejemplo, pues todo eso tiene que ser de una u otra forma ingresado en el sistema también y darle ese proceso en la mejor forma posible. Claramente no siempre es fácil, pero sí es un tema bastante complejo. Carlos, tenemos otra pregunta de Esteban Jiménez. Por cierto, un gusto, Esteban, que estés acá. Dice, a nivel de evaluaciones, ¿quiénes evalúan la implementación de estas normas? Si deben contar con alguna certificación, como por ejemplo las ISO. Ok. Bueno, ¿quién las implementa? Las normas de desempeño. Las normas de desempeño, normalmente, como les decíamos, en ese paraguas grande, las normas de desempeño vienen a Perdón, ser instauradas creo o que solicitadas. no es quienes implementan, sino quienes evalúan, si hay alguien que evalúe. Ajá. Sí, ok, en ese caso hay diferentes empresas que nosotros en Futuris hacemos la evaluación contra normas de desempeño y requisitos legales, por ejemplo, ¿verdad? Y la experiencia que tenemos en el tema nos permite llegar y tener toda la experticia para poder analizar un proyecto contra las normas de desempeño, las 8 que existen. Sí es importante, como les decía anteriormente, y las mismas normas de desempeño lo piden, es que la persona o la empresa que las vaya a aplicar tiene que tener el conocimiento técnico sobre las mismas, ¿verdad? No quiero decirlo de una forma fea, pero digámosle que no sea cualquier persona que diga, mira, sí, yo creo que yo puedo hacerlo. Porque tiene una serie de elementos muy importantes y rigurosos y de detalle que tienen que ser considerados. La norma de desempeño, incluso en algunos casos, para ciertas normas específicas, pide criterio experto. Entonces, sí, eso es importante, ¿verdad? En algunos casos, si son temas más generales, se puede hacer por las mismas instituciones financieras y demás, ¿verdad? No sé si Emma quiere, tal vez, ya que escuché que está por ahí, si Sí, quiere. no, gracias. No, muy bien tu respuesta. Más bien yo quería ampliar diciendo que es muy importante que quienes evalúen, ¿verdad? Sean competentes no solo en la norma, sino en el sector, ¿verdad? Y además hay temas muy complejos, sobre todo los que ve Carlos, los temas sociales que tienen que ver muchas veces con, ¿verdad? Desalojo de personas, con temas comunitarios y, ¿verdad? Muchos de nosotros, por lo menos yo tengo una formación más ambiental y en salud ocupacional, es muy importante también reconocer que hay ciertos temas que uno no es experto. Entonces siempre hay que traer a la persona que conozca bien del tema, que haya participado en otros proyectos y entonces tal vez para responder más a la pregunta, pues no hay como una certificación como tal, pero sí es importante pedir las credenciales de quienes vayan a evaluar para saber que conocen no solo del tema, ya sea social, ambiental o de salud ocupacional, sino que también conocen del sector,
porque hay temas que son súper críticos en ciertos sectores. Hay sectores de alto riesgo, unos que que lo son menos, y poder demostrar esa experiencia en el sector también es importante. Muchas gracias, Sam. No sé si habrá alguna Muchísimas otra. gracias. Si no hay más preguntas, No tenemos en este momento más preguntas en el chat. entonces les agradecemos muchísimo la participación. Gracias a todos los que estuvieron por acá. Y bueno, la grabación la vamos a también estar subiendo a la página de LinkedIn. Y ahí podemos también estarles notificando sobre diferentes webinars que vamos a estar haciendo. Y también ahí les queda la invitación para el curso de las normas de desempeño, que ya los vamos a ver en mayor detalle. De mi parte, pues muchísimas gracias. También agradecerle a Pablo por la colaboración y a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Carlos Oscar. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Saludos. Pablo, ¿me ayudas?